Merhaba, Flor kanalıma hoş geldiniz. Bugün magazin haberlerinden sizlere İlsu Demirci ve Emin Güvenç'i konu alacağım. İlsu Demirci ve Emin Güvenç arasındaki aşk dedikodularını açığa çıkartıyoruz. Bunların ayrıntıları videomun içinde gizli. Ve videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorumlarınızı bekliyorum. İspanyolca videomu izlemenizi tavsiye ederim. İyi seyirler dilerim. Hoşça kalın. Hola chicos, bienvenida al canal Flor TV. Ilsu Demirci y Emin Gubens volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Claro que sí. Aquí les presento una historia romántica y emotiva sobre Ilsu Demirci y Emin Gubens. En el bullicio de Estambul, donde todos se apresuran a llegar a algún lugar, algunas historias nacen silenciosamente en medio de ese caos. Ilsu era una joven que trabajaba en una librería-cafetería con sueños que trascendían las palabras. Emin era un hombre introvertido pero profundamente sensible que intentaba superar su pasado. Un día, en una tarde lluviosa, Emin entró por casualidad en la cafetería donde trabajaba Ilsu. Al quitarse el abrigo mojado, sus miradas se cruzaron por un instante. En ese momento, ambos sintieron una calidez inexplicable. Emin comenzó a llegar a la misma hora todos los días. Al principio, solo pedía café, respondía brevemente y se retiraba a su rincón. Pero la sonrisa sincera y las conversaciones amistosas de Ilsu poco a poco comenzaron a derribar las barreras de Emin. Un día, Ilsu le preguntó a Emin: ¿cuál es tu libro favorito? Tras un breve silencio, Emin respondió: el que aún no se ha escrito. Ilsu se sorprendió con la respuesta, pero también se conmovió. Desde ese día comenzaron a compartir no solo café, sino también sueños e historias inconclusas. Con el tiempo, Ilsu conoció las heridas del pasado de Emin. Emin, a su vez, descubrió el coraje y la fe en la vida de Ilsu. Eran como dos personas que se complementaban. Una tarde, Emin llegó a la cafetería con una pequeña libreta. Se la entregó a Ilsu. «Esto es para ti», dijo. Cuando Ilsu abrió la libreta, encontró una historia escrita por Emin. La protagonista era una chica que nunca renunció a sus sueños, y un hombre que cambió su vida. Cuando Ilsu levantó la vista, vio a Emin mirándola. En ese momento, no necesitaron decir nada. Porque algunas historias no se escriben con palabras, sino con el corazón. Y ese día, la historia de Ilsu y Emin realmente comenzó. Claro que sí. Esta vez, una historia un poco más dramática y cautivadora sobre Ilsu Demirci y Emin Gubens. Mientras la noche envolvía lentamente Estambul, las luces de la ciudad brillaban como estrellas. Ilsu Demirci caminaba sola por la orilla del Bósforo. Sentía una inquietud indescriptible. Era como si la vida intentara decirle algo. En ese momento, una voz a sus espaldas la sobresaltó. Ilsu. Era imposible no reconocer la voz. Se giró lentamente. Emin Gubens estaba frente a ella.
Estaban cara a cara por primera vez en meses. Dijiste que no vendrías, dijo Il-soo con voz temblorosa. Emin respiró hondo. Quería irme, pero no podía olvidarte. Su pasado no había sido fácil. Se habían amado profundamente, pero el momento equivocado y las decisiones equivocadas los habían separado. La repentina partida de Emin dejó una profunda herida en el corazón de Il-soo. ¿Por qué me dejaste?, preguntó Il-soo con los ojos llenos de lágrimas. Emin inclinó la cabeza, porque quería protegerte de mí mismo. Esta respuesta solo enfureció más a Il-soo. ¿Acaso tú decides lo que necesito? Mientras el viento arreciaba, la tensión entre ellos crecía. Pero sus miradas seguían expresando lo mismo. Emin sacó una vieja fotografía de su bolsillo. Ambos sonreían juntos. No pude ser como era ese día, Il-soo, pero aún te amo. Il-soo cerró los ojos. Su corazón se sentía dividido. Una parte quería que se fuera, la otra que se quedara. Hubo un largo silencio. Entonces Il-soo habló lentamente. A veces el amor no es suficiente, Emin, pero a veces rendirse duele aún más. Emin se acercó un paso. Esta vez no huiré, si me das una oportunidad. Il-soo abrió los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. Pero esta vez también había esperanza. Quizás algunas historias no están hechas para quedar inconclusas, sino para ser reescritas. Y esa noche, bajo las luces de Estambul, Il-soo y Emin decidieron dejar atrás las sombras del pasado y comenzar de nuevo. Il-soo de Mirsi se preparaba para la exposición con la que había soñado durante años. Pintar no era solo un pasatiempo para ella, era el único lugar donde podía expresarse. Hablaba con colores, expresaba sus sentimientos con pinceladas. Pero algo le faltaba: inspiración. Justo en ese momento, surgió un problema técnico en la galería donde se iba a celebrar la exposición. Había que renovar el sistema eléctrico. Y la persona encargada de hacerlo era Emin Gubens. Emin era una persona concentrada y tranquila. Al entrar en la galería, examinó detenidamente los cuadros. Se detuvo frente a uno en particular, una mujer caminando sola por una calle lluviosa. ¿Quién pintó esto?, preguntó. Il-soo se acercó con cierta vacilación. Yo. Emin asintió levemente. La sensación de soledad es muy real. Il-soo se sorprendió. Mientras que la mayoría de la gente simplemente diría, hermoso, y seguiría adelante, Emin había visto la emoción en la pintura. Desde ese día, Emin acudía a la galería a diario. Pero ahora no solo por su obra, sino también para hablar con Il-soo. Il-soo le hablaba de colores, Emin le decía que los tonos de gris también eran importantes en la vida. Uno vivía con sueños, el otro con la realidad, pero precisamente por eso, se complementaban. Una tarde, el día antes de la exposición, Il-soo llamó a Emin presa del pánico. Mis pinturas, siento que no son lo suficientemente buenas, dijo. Emin acudió a la galería sin dudarlo. Se detuvo frente a las pinturas y las observó una por una. Luego se dirigió a Il-soo. Estas no son solo pinturas. Son tus historias. Y la gente cree más en las historias reales.
Los ojos de Ilsu se llenaron de lágrimas. En ese instante se dio cuenta de que Emin no era solo un electricista. Era alguien que iluminaba sus pensamientos más oscuros. Al día siguiente se inauguró la exposición. La gente se detenía frente a los cuadros, examinándolos con detenimiento. El corazón de Ilsu latía con fuerza por la emoción. Buscó a Emin entre la multitud. Él estaba de pie en un rincón, observándola. Sus miradas se cruzaron. En ese momento todos los miedos de Ilsu se desvanecieron. Porque ya no estaba sola. Y quizás las historias más bellas comienzan cuando alguien entra inesperadamente en tu vida y te recuerda quién eres. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.